El trazo errante. Recibimos en Radio Separat a Enrique Villamor. Bienvenido, Enrique. Hola, muy buenas tardes. Enrique es presidente de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea, la APTC, que es la organización titular y responsable de un proyecto que nos ha interesado muchísimo, y es una exposición sobre el campo de la muerte nazi alemán, sobre Auschwitz, que se presenta en Guernica. ¿Cómo surge este proyecto, Enrique? Y bueno, le agradeceríamos que nos contara todos los detalles de esta exposición, que entendemos que va a ser itinerante. Sí, efectivamente, el hecho de que hayamos llevado a Guernica esta exposición es producto o consecuencia de un largo trabajo que llevamos desarrollando desde hace 10 años con la asociación. Estamos construyendo una ruta de memoria histórica europea que pretende mostrar justamente la historia desde una perspectiva objetiva, ¿no? Relatando desde los orígenes de Europa, desde el siglo IX hasta el siglo XXI. Sí que llevamos trabajando los últimos 10 años centrados en el último periodo contemporáneo, del cual sobre todo nos centramos en el siglo XX, donde ya entramos justamente en toda esta historia de las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, y donde uno de los elementos o de los hechos históricos más significativos, ¿no?, más terribles, son justamente las consecuencias de esa Segunda Guerra Mundial y de estas ideologías extremas, ¿no?, que llegan a desencadenar toda esa historia terrible del Holocausto, ¿no? Nosotros llevamos trabajando, como digo, 10 años construyendo esta ruta. Tenemos relación con el Museo Estatal Auschwitz-Birkenau desde hace, como digo, una década, donde vamos llevando jóvenes de España, de diferentes comunidades, para conocer justamente toda esta parte de la historia y de la condición humana. Y esto nos ha llevado a tener una relación cada vez más estrecha con el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau. Y bueno, a raíz de la exposición que se celebró en Madrid, se clausuró en febrero. Uh-huh. Sí, eso es, efectivamente, pues surgió esta idea de poder llevar a cabo una exposición que fuese igual más ágil, más tangible, que pudiese llegar a todos los rincones, ¿no?, de España, y por eso se planteó en un formato lógicamente más pequeño, donde pudiésemos utilizar una documentación tanto fotográfica como de archivo, pero que pudiese ser presentada con una narrativa que va hilando toda esta y conectando todos estos documentos para poder ofrecer una espléndida, digamos, comprensión, ¿no?, y visión general o de panorámica general de cómo se cuaja, ¿no?, a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la crisis sociopolítico-económica de los años 30, estas ideologías que surgen de forma democrática, ¿no?, de extrema derecha en este caso, y que acaban lógicamente en estas consecuencias, ¿no?, dentro de esa política de ocupación alemana en la que se tenía previsto pues la creación de estos campos de concentración, que luego acabaron siendo campos de exterminio, muchos de ellos, ¿no?, y con lo que dio a consecuencia lo que conocemos como el Holocausto, ¿no? Enrique, por lo que nos ha comentado, esta exposición es un poco la hermana pequeña más accesible de esa magna Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos, que han seleccionado de lo que se presentaba en esa exposición y que se aporta de nuevo en esta que se presenta en Guernica. La exposición que vamos a ofrecer, que arrancamos en Guernica y que pretende llegar a muchas otras comunidades españolas, lo que ofrece es una herramienta al servicio de tanto de profesorado como alumnado, para tener una visión, como digo, general, pero también esa visión general producto de una síntesis fantástica
que se ofrece a través de una narrativa que se ha diseñado desde el propio museo Auschwitz-Birkenau, y que permite ver de una forma rápida todo ese proceso, ¿no? Cómo empieza en esos años 30, cómo surge ese partido nazi, cómo consigue meterse, impregnar toda la sociedad alemana con esos mensajes, ¿no? Que producían exaltación y confianza, ¿no? en una especie de partido salvador, ¿no? Y que cómo ese mensaje lleva un veneno dentro, ¿no? Que acaba justamente en el desenlace de lo que luego nos muestra la historia. La exposición, a través de esta narrativa, como digo, excelentemente diseñada, como síntesis, ¿no? de toda esta historia, permite al mismo tiempo ver todas estas imágenes, documentos fotográficos y de archivo que permiten al visitante hacerse una idea muy clara, ¿no? de esta historia, tanto de las consecuencias de los populismos y el Holocausto, y al mismo tiempo, como herramienta didáctica, también ofrece una serie de talleres muy interesantes que permiten acercar también al alumno, sobre todo, o al visitante, a una visión más allá de la historia, es decir, de la propia condición humana, ¿no? Hay una serie de documentos que a mí me parecen muy interesantes dentro de la exposición, que igual son poco conocidos, que tienen que ver justamente con el descubrimiento del crimen, ¿no? O la evidencia del crimen. Y es justamente la labor de la resistencia que hubo dentro del propio campo, y de las pruebas que existían de lo que allí estaba ocurriendo. Y esto se llega a hacer incluso un rapport, ¿no? Un escrito con todas las cuestiones que estaban sucediendo, ¿no? en el campo, con todo pelos y señales, etcétera, y se llega a filtrar hacia el exterior, y este documento llega a manos del gobierno del exilio en Londres, que hace que llegue a manos de los aliados, es decir, de Inglaterra y de Estados Unidos, solicitando la ayuda, ¿no? Para acabar con la situación de lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración y exterminio, ¿no? Y un segundo documento que muestra esa omisión de socorro, es decir, reciben una respuesta, gobierno en el exilio, diciendo que efectivamente es terrible lo que está ocurriendo, pero que hay otras prioridades por la estrategia de cómo iba avanzando la guerra, etcétera, etcétera, de tal forma que estos documentos, como digo, que son documentos que se ofrecen dentro de lo que es el hilo de esta exposición, creo que son interesantísimos en ese sentido, porque a veces parece que lo que ocurre era completamente desconocido, ¿no? Y efectivamente hay unas evidencias claras de que de lo que estaba ocurriendo había una conciencia y había un conocimiento de ello, ¿no? Uh-huh. O sea que parece ser que había otras prioridades en aquel momento, ¿no? En su relación con el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, no sé si le han evidenciado algo con lo que muchas personas están de acuerdo, que quizá España, hemos llegado tarde a esas rutas de la memoria, ¿no? Y a ese viajar o conocer Auschwitz, sobre todo entre la población más joven. ¿Se refiere a las visitas a lo que son los campos actualmente, al Museo Auschwitz-Birkenau? No, me refiero a, si nos comentaba que hace 10 años, que hace una década que sí están en relación sí con el museo, me imagino que nosotros los españoles hemos llegado tarde a establecer esa relación y que habrá países europeos que lleven mucho más de una década haciendo este tipo de labor, ¿no? Sí, bueno, nosotros como organización llevamos una década, pero si bien es cierto que
Los españoles son de los grupos o nacionalidades que más visitan. Ahora no recuerdo exactamente cuál es el índice de primeros a últimos. Los primeros están los polacos, luego pero los españoles están entre los primeros. Sí. Es decir, que dentro de las nacionalidades que más visitan Auschwitz, ya le digo, no recuerdo exactamente cómo están los porcentajes, pero los españoles hay muchos españoles que visitan Auschwitz-Birkenau, ¿sí? Sí, eso es indudable, pero teniendo en cuenta, o sea, pueden ser visitas individuales, ¿no? O el monto principal, pero este interés porque Auschwitz se integre en el currículo de los estudios de secundaria y, bueno, porque llegue a los estudiantes más jóvenes es algo más o menos reciente, ¿no? Es una buena noticia, pero joven, ¿no? Puede ser. Es verdad que las cosas van tomando también mayor protagonismo o importancia dependiendo del momento en el que se encuentra, ¿no? La historia viva, ¿no? De la sociedad. Y sí es cierto que estamos viviendo en estos tiempos actuales, una cierta crisis, ¿no? De confianza social, política. Una crisis económica también que fue muy fuerte, ¿no? Desde el 2008 hasta el 2014-15, podemos decir. Y todas estas cuestiones que de alguna forma son paralelas, ¿no? O hay un cierto paralelismo con esos años 30, también van produciendo unas mismas consecuencias, ¿no? Estamos viendo en la política actual, ¿no? Los que surgen también posiciones políticas un poco extremas en muchos puntos del globo, ¿no? Y bueno, puede ser que ese interés por Auschwitz sea de alguna forma algo necesario hoy en día para prevenir, ¿no? Y ser conscientes de cómo leer y cómo aceptar las situaciones que nos llegan a diario, ¿no? De hecho, una de las herramientas que se ofrecen a través de esta exposición y estos talleres didácticos son el advertir al joven de la necesidad de desarrollar su capacidad crítica y analítica, ¿no? No podemos aceptar las informaciones que nos llegan simplemente porque lleguen a través de un medio de prensa o porque estén escritas en un libro de texto, ¿no? Sino que tenemos que esforzarnos en saber qué hay detrás de esa información que nos llega, ¿no? Y este es uno de los principales objetivos de la exposición Campo de la Muerte, Concentración, la Guerra, Auschwitz, que estamos presentando en Guernica y que pretendemos llegar a muchos otros puntos más de España, con ese objetivo, es decir, que nos sirva esa experiencia pasada, terrible, para darnos cuenta de la importancia de desarrollar nuestra capacidad crítica, nuestra visión crítica y analítica, ¿no? Ante cualquier mensaje que nos llegue del exterior, ¿no? Enrique, el hecho de que se esté conmemorando el 82 aniversario del bombardeo de Guernica ha tenido que ver con que sea el primer lugar donde se muestre esta exposición. Guernica Lumo es un municipio que tiene de por sí mucha empatía con toda esta historia, ¿no? De esa Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, etcétera, por su propia identidad, ¿no? Histórica, ¿no? Con Guernica tenemos muy buena relación a través del ayuntamiento también de Oswiecim, ¿no? Donde se encuentra el campo de concentración o el museo, ¿no? El museo estatal de los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau. El nombre del municipio es en polaco Oswiecim, ¿no? El nombre que dieron al campo los nazis alemanes fueron el de Auschwitz en alemán, ¿no? Hay una relación desde 2015 entre los municipios, nosotros, ¿no? Como intermediarios, ¿no? entre distintos proyectos educativos, culturales, ¿no? Que hemos desarrollado juntos. En 2017 se plantó un retoño del árbol de Guernica en el municipio de Oswiecim, cerca del área de influencia de los campos del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau. Y por lo tanto ya había una relación, como digo, de cierta simpatía
porque teníamos objetivos comunes. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de poder llevar a cabo este proyecto, esta exposición, planteamos al Ayuntamiento de Guernica, que también estuvieron el año pasado en el municipio de Osvinchim como invitados, la posibilidad de que albergase la exposición, y el Ayuntamiento de Guernica Lumo ha tenido sumo placer en colaborar en esta iniciativa y en sumar, ¿no? En sumar en proyectos positivos, ¿no? Y que no queden esas relaciones entre municipios en meras palabras, sino en proyectos tangibles, ¿no? Y este es el caso. Uh-huh. Estamos en Guernica, la exposición se presenta el próximo 3 de octubre. ¿Se conocen los próximos destinos de esta exposición? Pues estamos ahora mismo abriendo posibilidades en diferentes lugares. Entre ellos está Cantabria, está Castilla y León y está la Comunidad Valenciana. Y seguramente empezaremos por Comunidad Valenciana primero. Tras Guernica, lo más próximo seguramente será, por cómo van avanzando las cosas, la Comunidad Valenciana, y bueno, también estamos en conversaciones ahora mismo con la provincia de Girona, así que sí, la idea es que entre este curso académico 2019-2020 y 2020-21, es decir, en ese de pleno 75 aniversario de la liberación de los campos de concentración y exterminio, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, podamos llegar al mayor número de comunidades autónomas en la península ibérica. Pues que así sea. Les deseamos que lleguen lo que nos apuntaba Enrique, al mayor número posible de comunidades autónomas que vean esta exposición y que desarrollen esas herramientas de las que hemos hablado desde el comienzo de la entrevista, pues el mayor número posible de personas. Le felicitamos y le agradecemos mucho que haya atendido la llamada de Radio Sefarad. Nada, muchísimas gracias a ustedes, y esperemos que podamos coincidir a lo largo de esta evolución de desarrollo de la exposición en otras ocasiones.